estamos por acá preparadas para el siguiente tema. Annelisa Villalaz, vamos a hablar de los pequeños de la casa. ¿Qué hacer cuando los niños tienen repetitivos ataques de llantos? ¿Cómo controlarlos? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a la cocina de Ají. Primeros pasos. Un poco difícil este tema porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con niños que no eran míos y se me hacía como bastante fácil y sentía que era muy profesional en el tema y decía, ay, todo lo sé. Pero luego, cuando nació mi hija, me di cuenta que no sabía nada y que ser padres en realidad amerita mucha más paciencia que la que puedes necesitar trabajando con otros niños, porque son tuyos 24/7 y 365 días al año. Buenos días. Exacto, buenos días. Sí, es una experiencia que te hace romper los límites de tu paciencia, de tu tiempo, de todo, de lo que piensas que puedes hacer y cómo puedes hacer. Y fíjate que cuando hablamos del llanto, realmente el llanto es la primera forma en que verbalmente se comunica un niño con su mamá o con su papá o con las personas que tiene alrededor. Desde el momento que naces, lo primero que todo el mundo está esperando es que el bebé llore y que grite, ¿sí? Es como una muestra de que el niño viene al mundo y que llegó al mundo. Pero esa es la forma en que los adultos pueden saber qué es lo que le está pasando al niño. Lo que pasa es que para poder descifrar qué significa ese llanto, entonces tienes que desarrollar mucha sabiduría y tienes que usar mucho de tu intuición cuando el niño no tiene lenguaje, sobre todo. Okay. Es decir, que tú puedes tener un bebé que está llorando porque tiene sueño y necesita que lo pongas a dormir, está llorando porque tiene hambre y necesita comer, porque tiene frío, porque necesita que le cambies el pañal. Ahora o el que mencionas pampers. eso, muy interesante, porque yo como madre primeriza recuerdo tener a Lía en casa y empezó a llorar y yo decía, pero mamá, ¿qué le pasa? No, pero ¿por qué llora tanto, mamá? Pero mi mamá decía, no se te ocurre que tiene hambre. Yo digo, oh, wow. Ahí aprendí pues que era su manera de manifestarse. Ajá. Pero cuando el niño no está recién nacido, Ajá. que tiene hambre, ya tiene un poco más de edad, digamos 1 año, 2, 3 años. Y es de estos niños que llamamos pues en buen panameño malcriados y al que le gusta llorar por todo, ¿cómo hacemos? Fíjate, cuando esa madre tiene esa experiencia como la que dices, entonces el oído de esa madre empieza a establecer unas diferencias o a descifrar si el llanto es de hambre o es de dolor. ¿Qué tal que tiene cólicos? ¿Qué tal que tiene náuseas? ¿Qué tal que le está pasando algo más a ese bebé? Entonces la madre o la persona que está cuidando al niño empieza a diferenciar que son diferentes tipos de llanto a pesar de que en general suenan o se ven más o menos de la misma manera. Y entonces cuando ese proceso va ocurriendo, donde la discriminación es cada vez más clara, al momento en que llegas a los 2 años, que son los años donde el niño empieza realmente a desarrollar y mostrar quién es, porque ya sus rasgos de personalidad empiezan a florecer, entonces ese niño va a estar parado en una etapa que es bastante egocéntrica, donde todo es no y a todo le lleva la contraria o la mayoría de las veces. Y el poder reconocer si el llanto es por malcriadez o si el llanto es porque el niño quiere algo que está pensando pero todavía no tiene las palabras para comunicarlo, o si el llanto es por hambre o por dolor o por sueño, entonces es cuando se pone la cosa complicada. Pregunta, ¿cómo lo controlo? Porque, no sé, no es como el perro que agarras y le das con un periódico y el perro entendió que por ahí no, al niño no le puedes estar pegando. No, exacto. Tienes que aprender a entender qué es lo que el niño te está comunicando y cuál es su necesidad para que entonces le puedas hacer una devolución al niño. Ok. Una devolución significa que le devuelves a la persona lo que la persona está Mamá, él pensando. piensa que es un lash. No, Amael. No, Ese tipo de devolución al niño no. No, se trata de poder devolverle y decirle al niño con palabras lo que el niño verbalmente no te puede expresar todavía. Por ejemplo, le dices, estás bravo porque no te voy a comprar este juguete. Estás pensando que vamos a ir mañana al supermercado, pero todavía no es mañana. Estamos en hoy, no es mañana todavía. Entonces, en ese tipo de interacción, tú le devuelves al niño lo que el niño no te está pudiendo comunicar con palabras. Si el niño es un poco más grande, le puedes decir, ¿será que te sientes bravo? ¿Será que te sientes triste? Claro, intentar identificar esas emociones. Exacto. Quiero que sepas que eso... Pero fíjate, porque eso es un trabajo muy fino, muy particular, que los psicólogos hacemos, los psicoterapeutas, pero que la madre tiene que poder hacer. Pero oye, eso funciona, ¿eh? Leer la emoción. Te diré porque tú me lo enseñaste aquí en la cocina y yo lo apliqué tal cual. Hice mi tarea, agarré a Lía Camila y le dije, mira, Lía, tienes derecho a sentirte de muchas maneras,
Yo no te voy a decir que no te sientas triste, no te voy a decir que no te sientas enojada, tienes derecho, pero tenemos que empezar a identificar esas emociones. ¿Qué sientes? Entonces yo empecé tal cual a darle la lista de emociones. ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás enojada? ¿Estás celosa? Ajá. Y ella, pues tal cual como un ejercicio de cierto y falso, me decía sí o no, dependiendo de las emociones. Luego que la identificamos, yo le daba opciones para ver cómo ella quería resolverlas. Y eso Ajá. me ha funcionado a la maravilla. Exactamente, hasta que va a llegar el momento en que te va a poder decir, mamá, estoy frustrada, Claro. porque lo que me estás diciendo significa que tal y tal cosa. Y es ir generando un vocabulario emocional. Lo que pasa es que cuando estás empezando ese proceso, ahí es donde es la parte más difícil, porque tienes que ser muy fino en la lectura para tú poder darle devolución. Por ejemplo, si el niño está triste y tú le dices al niño, estás bravo, entonces tú estás fallando en esa sintonía y le estás enseñando algo que es inadecuado, le estás enseñando a nombrar las emociones al revés o los sentimientos. Entonces la lectura fina que hace ese adulto o esa persona frente a la emoción o lo que está sintiendo el niño es lo que va a hacer una gran diferencia en que ese niño se sienta acompañado o que el niño se vaya sintiendo solo durante el proceso. Fíjate, por ejemplo, si tú eres una mamá que está muy angustiado, muy preocupada por algo, entonces empiezas a decirle al niño que está ansioso por tal cosa y el niño no está ansioso, eres tú la que está ansiosa, ¿sí? Entonces, cuando uno está haciendo este tipo de ejercicios con los niños para educarlos, uno también se está educando, porque entonces uno tiene que decir, yo me siento ansiosa, Claro. y tú estás bravo porque no te compré el juguete y por eso te tiraste al piso en la farmacia y por eso estás llorando a gritos, ¿sí? Entonces, el poder discriminar qué sentimientos y qué emociones son mías y qué sentimientos o emociones son del niño, hace una completa diferencia en el momento en que uno está haciendo ese trabajo de educación y de interacción con el niño. Entonces, fíjate una cosa, cuando hay un niño que tiene un problema neurológico, donde hay convulsiones, donde hay descargas eléctricas que están fuera del lugar y para poder identificar si esto le está pasando a un niño hay que acercarse a un neurólogo pediatra específicamente, que son los médicos que hacen los exámenes necesarios para identificar eso o hablarlo con su pediatra. Entonces nosotros encontramos que hay unos niños que están llorando fuertemente en diferentes momentos donde nadie puede saber por qué, ni le pasó nada, ni necesita nada, y eso genera mucha angustia a la familia, pero lo que está ocurriendo es que en el cerebro está pasando algo que no debía estar pasando y entonces hay malestar en el cuerpo y hay dolor, pero cuando un niño está bien pequeño, todavía no puede identificar claramente a dónde le duele, cómo se llama lo que le duele y en qué parte del cuerpo está ocurriendo. Fíjense que uno le enseña a los bebés cuando tienen como 8 meses o 10 meses dónde están tus ojos, o le enseñas a jugar a las manitos para que entonces mire sus manos, y aprender a conocer el cuerpo y reconocer el cuerpo toma años. Cuando los niños tienen 2 años, 3 años, empiezan a hacer dibujos del cuerpo o de una persona y dibujan solamente un círculo con los ojos o algunos puntos que parezcan ojos, después le agregan los brazos pero todavía no ponen las piernas, después así progresivamente llega un momento que cuando el niño ya tiene 6 años, 7 años, cuando dibuja a una persona, dibuja a la persona con todas sus partes, Claro. con su nariz, con su boca, con sus orejas. Entonces, como es un periodo y un proceso que toma mucho tiempo para el cerebro poder reconocer en el propio cuerpo lo que está pasando, entonces los primeros años de la vida, hasta que un niño tiene cerca de 8 años, Ajá. entonces son periodos donde se requiere de mucha guía Muy bien. para poder identificar ¿Qué pasa la cuando emoción. tú empiezas esa etapa de negociación y intentas aplicar todas estas terapias o no sé, todas estas técnicas, sí, ¿no? Y no obtienes una respuesta positiva. Hay que ser honestos, hay niños que son manipuladores, hay niños que son malcriados y hay niños Sí. pues que simplemente reaccionan con llanto y pataletas porque pasa mucho, por ejemplo, que alguno de los padres o alguna de las abuelitas lo tiene malcriado y le permite eso, y el niño sabe que a través del llanto obtiene las cosas. ¿Cómo entonces ya tratar de como quien dice, poner el orden en casa también, ¿no? Porque el niño tiene que entender que hay una autoridad a veces. Exacto. Fíjate, lo primero es que tienes que ser muy disciplinado. No es que unas veces lo haces de una forma y otras veces lo haces de otra forma.
sino que tienes que mantenerte en el mismo carril y que tienes que ser consistente. Si es algo que ves que se te está saliendo de las manos, que no puedes manejar, es mejor que vengas a un psicólogo para que le hagan terapia de modificación de conducta al niño y no entres en esa batalla agresiva donde la gente pierde el control y pega y grita y hace un montón de cosas que después le hacen sentir muy culpable. Y entonces cuando vas a ese tipo de terapias o ese tipo de intervención te enseñan y te ayudan a redirigirle la conducta al niño. Pero fíjate algo, si el niño no tiene lenguaje verbal todavía, o sea, si no puede hablar todavía, no puede expresar todavía, entonces ese niño va a llorar mucho más, va a pelear mucho más, va a morder mucho más, porque esos comportamientos son los que le permiten comunicar sus emociones o sus sentimientos al resto del mundo. Pero en el momento en que uno empieza a verbalizar y empiezas a tener palabras, entonces le enseñas al niño a usar sus palabras, y si el niño está llorando a gritos y no puede explicar qué le pasa, entonces esperas hasta que se calme para entonces poder usar las palabras y conversar y pensar, ¿sí? Claro, interesante tema. Recuerde que el niño aprende con el ejemplo, así que, como lo decías tú, primero empezar nosotros mismos a reconocer esas emociones para luego decirle al niño, pues, que haga lo mismo. Gracias por estar con nosotros. Primeros pasos, señores, ¿qué hacer ante esos ataques de llanto que puede tener su niño en casa con nuestra especialista Ana Elisa Villalaz?